Para entender por qué los eunucos desempeñaban un papel tan importante en la corte de Cleopatra, es necesario echar un vistazo a quienes eran en la sociedad antigua. Los eunucos, al carecer de la posibilidad de tener descendencia, se consideraban ideales para el servicio estatal y para realizar encargos delicados. Se les veía como completamente leales a su amo o ama, sin ambiciones personales relacionadas con dinastías o herederos. Esto los hacía muy valiosos como guardianes de secretos y ejecutores de los asuntos más personales. Para Cleopatra, los eunucos no representaban simplemente sirvientes o ayudantes. Se convirtieron en instrumentos de influencia y poder. En el mundo antiguo, los eunucos a menudo ocupaban posiciones clave en la corte. Tenían acceso a información de suma importancia, conocían los secretos de la corte y sabían mantenerse en las sombras, lo que les permitía no solo ser sirvientes, sino también personas de confianza. Cleopatra, sabia y poderosa, entendía esto como nadie. Cleopatra no solo era la reina de Egipto, sino una de las mujeres más influyentes de su tiempo. A menudo se la describe como una maestra en intrigas políticas y diplomáticas, capaz de influir en los más grandes generales y gobernantes, como Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, para consolidar su poder y obtener la influencia deseada, Cleopatra necesitaba rodearse de personas leales y confiables. Los eunucos, al no tener ambiciones personales, se convirtieron en sus primeros aliados en esta misión. Según los registros de historiadores antiguos, Cleopatra utilizaba a los eunucos no solo como consejeros, sino también como conductores de sus deseos y necesidades más personales. Ellos la ayudaban a tejer intrigas complejas y a engañar a sus enemigos. Al mismo tiempo, los eunucos no tenían derecho a tener una opinión propia, su tarea consistía exclusivamente en cumplir la voluntad de la reina. Y ella era una maestra en convertir incluso las tareas más inocentes en elementos de intrigas complejas. Muchos historiadores modernos afirman que Cleopatra era una mujer que no temía usar a las personas para su propio placer. Su pasión por el poder y el control no se limitaba solo a la arena política, sino que también se extendía a su vida personal. En el mundo antiguo, las normas sexuales eran completamente diferentes, y muchos reyes y reinas encontraban maneras poco convencionales de satisfacción. Sin embargo, lo que hacía Cleopatra era único incluso para los estándares de la época. Los eunucos no eran simplemente sirvientes o consejeros. Eran sus compañeros que la ayudaban a relajarse después de días tensos en el trono. Ella creaba a su alrededor una atmósfera donde ellos debían cumplir sus caprichos. Este tipo de relaciones no se discutía abiertamente, pero en los registros de historiadores antiguos a veces se menciona que Cleopatra sabía cómo atraer la atención hacia ella y manipular a quienes la rodeaban, incluidos los eunucos. Los eunucos, a diferencia de la mayoría de los otros cortesanos, carecían de ambiciones y deseos personales, lo que permitía a Cleopatra moldearlos en ejecutores ideales. Ella los entrenaba en el arte de la seducción y la persuasión, convirtiéndolos en agentes de confianza que podían transmitir sus mensajes, gestionar rumores, establecer conexiones ventajosas y, lo más importante, mantener una lealtad absoluta. Cleopatra comprendía que los eunucos, al no tener una vida personal ni herederos, estaban atados a ella de una manera mucho más fuerte que incluso los súbditos más leales. Con el tiempo, sus eunucos se convirtieron en figuras clave en la corte. Podían influir en la opinión de la nobleza, difundir rumores favorables a Cleopatra e incluso espiar a aquellos que ella consideraba sus enemigos. Los eunucos sabían que su vida dependía completamente de su favor, y a cambio de una obediencia total, Cleopatra les proporcionaba ciertos privilegios que hacían su vida más cómoda. Sin embargo, sabían que su tarea principal era entretener, proteger y servir a la reina en cualquier rol que ella necesitara. Para Cleopatra, sus eunucos eran algo más que simples sirvientes. Estas personas, que no podían tener sus propias familias y vivían solo para su señora, se convirtieron en una especie de símbolo de su poder absoluto. Cleopatra podía permitirse cualquier capricho, y los eunucos estaban dispuestos a cumplir sus deseos. Su corte se convirtió en un lugar donde se jugaban las intrigas más ocultas, complejas y sutiles, y en esas intrigas los eunucos siempre jugaron un papel importante.
Los historiadores afirman que los eunucos en ciertos momentos pudieron incluso ser intermediarios entre Cleopatra y sus aliados, participando en la discusión de los temas más delicados. Algunos de ellos incluso obtuvieron un estatus simbólico que subrayaba la influencia excepcional de la reina sobre todos sus súbditos. Se convirtieron en parte de su círculo íntimo, y esta cercanía les permitió influir en decisiones clave, orientándolas según los deseos de Cleopatra. En el antiguo Egipto, como en cualquier otro estado antiguo, los rumores y los mitos desempeñaban un gran papel en la percepción de las personas. Cleopatra siempre atrajo la atención por su belleza inusual, su carisma y su habilidad para manipular a las personas. Su relación con los eunucos generaba una gran cantidad de rumores y chismes. La gente se preguntaba, ¿qué tan cercanas eran sus relaciones? ¿Realmente los utilizaba para su propio placer, como afirman algunas fuentes modernas? Algunos historiadores creen que quizás los rumores sobre esta relación fueron exagerados por sus enemigos. Después de todo, para ellos era importante crear una imagen negativa de la reina y mostrarla como una mujer que rompía las normas y los fundamentos de la sociedad. Sin embargo, los registros independientes sí indican que los eunucos desempeñaron un papel importante no solo en la política, sino también en la vida personal de Cleopatra, estando en el centro de los aspectos más íntimos de su existencia. Cleopatra utilizaba a los eunucos no solo como sus ayudantes, sino también como instrumentos para satisfacer sus deseos secretos. Gracias a la absoluta lealtad de estos, podía confiarles tareas que no podía delegar en otros cortesanos. Los eunucos fueron entrenados para ser sensibles a su estado de ánimo, captar sus necesidades sin necesidad de palabras y ejecutar órdenes sin hacer preguntas. Para la reina, se convertían en sirvientes ideales, pues su servicio tenía un carácter exclusivamente personal y se basaba en la sumisión absoluta. Los eunucos jugaban el papel de una especie de mediadores entre Cleopatra y sus necesidades. Se les encomendaban tanto tareas prácticas como morales, destinadas a mantener su mundo interior, su calma y satisfacción. Creaban a su alrededor una atmósfera de armonía y confort, algo crucial para ella. Numerosos registros de fuentes antiguas mencionan el papel especial de los eunucos en la corte de Cleopatra, destacando su disposición para apoyarla tanto en las intrigas políticas como en los momentos personales. Cleopatra sabía que su éxito como gobernante dependía de su habilidad para construir relaciones leales y rodearse de personas fieles. Los eunucos, completamente dependientes de ella, no tenían otra vida fuera de su servicio a su señora. Esto los hacía especialmente vulnerables y dispuestos a hacer cualquier sacrificio para ganar su favor. No solo cumplían sus órdenes, sino que también se convertían en sus aliados, siempre defendiendo sus intereses y, posiblemente, su reputación. Muchos creen que los eunucos ayudaron a Cleopatra a construir la imagen de una diosa en el trono y a resaltar su carácter excepcional. Con su ayuda, creaba a su alrededor una atmósfera de divinidad, en la que cada gesto, cada sonrisa, parecía ser parte de un ritual cuidadosamente planeado. De este modo, los eunucos no solo le servían, sino que también reforzaban su imagen ante los demás, haciéndola aún más majestuosa e inaccesible. Sin embargo, no debemos olvidar que Cleopatra era ante todo una gobernante. En sus manos siempre residía un enorme poder político, y los eunucos a menudo fueron parte de sus planes estratégicos. Cada vez que necesitaba convencer a alguien o influir en otro gobernante, podía enviar a un eunuco como representante de sus intereses. Gracias a su lealtad, estos podían ser excelentes intermediarios, que no solo transmitían sus pensamientos, sino que cumplían su voluntad con precisión. Y, sin embargo, su relación con los eunucos no puede considerarse exclusivamente a través del prisma de la política. Cleopatra también encontraba en ellos apoyo a nivel personal. Valoraba su fidelidad y su disposición para servir, así como su capacidad para guardar secretos. Por eso, entre sus cortesanos, los eunucos destacaban con privilegios y confianza especiales que les permitían desempeñar un papel significativo tanto en su vida personal como en su vida política. La vida de Cleopatra siempre estuvo bajo el escrutinio de los demás. Su belleza, inteligencia y poder provocaban admiración, envidia y, por supuesto, muchos rumores. Los enemigos solían usar su vida personal para desprestigiar su reputación.
Especialmente, las relaciones cercanas con sus eunucos causaban un sinfín de rumores y murmuraciones. En el pueblo se susurraba que la reina pasaba tiempo en compañías que se salían de lo ordinario y lo apropiado. Las personas insinuaban que ella usaba a los eunucos para cumplir sus deseos y caprichos, lo cual fortalecía aún más su misteriosa y ambigua imagen. Estos rumores también tenían un objetivo político. Los historiadores romanos, hostiles hacia Cleopatra, apoyaban con gusto la imagen de una reina que violaba las normas morales y sociales. Esto les daba una excusa para mostrarla de forma poco favorable y socavar su influencia. Sin embargo, Cleopatra parecía no prestar atención a estos rumores, continuando con el uso de sus eunucos como ella creía necesario. A pesar de la crítica y los rumores, los eunucos permanecieron como una parte importante de su corte. Los rumores sobre sus relaciones no pudieron debilitar su lealtad. Cleopatra veía en ellos a personas que podían comprenderla sin palabras, apoyarla y estar cerca en los momentos de mayor tensión. Los eunucos eran algo más que simples cortesanos, se convirtieron en sus protectores, personas de confianza y hasta en una especie de amigos en un mundo donde la confianza era un bien escaso. La especial conexión de Cleopatra con los eunucos también se manifestaba en su política. Los usaba para establecer contactos con representantes de otros países y para fortalecer su autoridad dentro de Egipto. Los eunucos se convirtieron en sus mensajeros y agentes de influencia, capaces de llevar a cabo las misiones más difíciles y delicadas. Su lealtad y compromiso absoluto le permitían a Cleopatra llevar a cabo complejos juegos políticos, confiando en la dedicación y el profesionalismo de sus eunucos. Después de la muerte de Cleopatra, muchos detalles de su vida se perdieron o fueron reescritos por los vencedores, especialmente por los romanos, quienes buscaban mostrarla de una manera desfavorable. Sin embargo, la imagen de Cleopatra como una mujer rodeada de eunucos leales perduró en la memoria popular. Historiadores hasta hoy debaten sobre qué tan cercanas eran sus relaciones y si realmente los usaba para sus placeres personales. Tal vez fue parte de su gran plan para consolidar su poder. O quizá, en realidad, encontraba en ellos consuelo y apoyo en los momentos difíciles de su vida. Cleopatra dejó un legado no solo como gobernante, sino también como una mujer que supo rodearse de personas leales hasta el final. Los eunucos se convirtieron en símbolos de su poder, de su política única e incluso de sus secretos personales. Ellos le ayudaron a mantener su influencia, a permanecer en la cima, y al mismo tiempo fueron sus aliados ocultos, cuya lealtad fue la base de su mundo interior. Cleopatra, con su increíble carisma y fuerte voluntad, entendía que para mantener el poder no solo era necesario conquistar territorio y controlar a la élite gobernante, sino también crear a su alrededor una atmósfera de lealtad y misterio. Los eunucos, completamente dependientes de su voluntad, personificaban su control absoluto sobre su entorno. Eran el símbolo de su poder y de su capacidad para manejar no solo su reino, sino también a sus colaboradores más cercanos. Los eunucos en la corte de Cleopatra se percibían casi como figuras sagradas. Sus vidas y sus servicios solo respondían a la voluntad de la reina. Esta lealtad fortalecía su posición y creaba una atmósfera de excepcionalidad alrededor de ella. La influencia de Cleopatra se volvió inseparable de su poder sobre las personas que le servían, fueran estos eunucos, soldados o diplomáticos. A través de ellos, Cleopatra proyectaba una fuerza a la que nadie podía oponerse, haciéndola invulnerable. Además, los eunucos en la corte de Cleopatra desempeñaban un rol especial como figuras espirituales. Con frecuencia, eran los guardianes de sus secretos más íntimos y la acompañaban en momentos de soledad. En esas situaciones, los eunucos podían convertirse en una especie de consejeros espirituales, ayudándola a lidiar con el estrés, las dudas y las decisiones difíciles que tenía que tomar. Eran sus personas de confianza, quienes conocían no solo las intrigas políticas, sino también las inquietudes personales de la reina. Los eunucos la apoyaban moralmente y la ayudaban a mantener la calma y la confianza en sí misma. Sabían cómo consolarla cuando la situación parecía desesperada y cómo infundirle seguridad antes de tomar decisiones importantes. Su lealtad y apoyo le daban fuerzas en aquellos momentos en los que ni los aliados más poderosos podían ayudarla.
Existe también la teoría de que Cleopatra usaba a los eunucos para aprender y perfeccionar el arte de la seducción y la persuasión. Ella misma era una maestra en estas artes y sabía cuán importante era tener control sobre su imagen y comportamiento. Los eunucos podían ser sus alumnos en esta área, aprendiendo de ella las técnicas de influencia y manipulación que luego utilizaban en su trato con otros cortesanos y embajadores extranjeros. Bajo su guía, se convertían en ejecutores impecables y aprendían las sutilezas del control sobre los demás. Estas habilidades los transformaban en algo más que simples sirvientes, se volvían auténticos agentes de influencia que actuaban en beneficio de su señora. Cleopatra sabía que el poder de la seducción y la capacidad de influir en los demás eran herramientas esenciales y enseñaba a sus allegados estas habilidades, convirtiéndolos en sus aliados y mediadores en todas sus intrigas. Aunque Cleopatra estaba rodeada de una gran cantidad de personas, desde guardias hasta cortesanos, sus eunucos eran los que realmente protegían su espacio personal. Ellos creaban a su alrededor un escudo, permitiéndole descansar y recuperar energías tras los agotadores días de gobernar el reino. Para Cleopatra, esos momentos de soledad eran invaluables, pues incluso una gobernante necesitaba paz y silencio para mantenerse concentrada y fuerte. Los eunucos no solo protegían su tranquilidad, sino que también sabían cómo captar su estado de ánimo, ofreciéndole formas de relajarse y distraerse. Esto los convertía no solo en guardaespaldas, sino en guardianes de su mundo interior, lo que le permitía mantener su equilibrio mental y emocional en tiempos difíciles. En aquella época, la cultura egipcia, incluida la corte de Cleopatra, causaba una profunda impresión en el mundo antiguo. Los eunucos, siendo una parte importante de su corte, se convirtieron en símbolos del estilo de vida egipcio. Su posición y rol especial en la corte destacaban las características únicas de la cultura egipcia, en la cual la lealtad personal, la espiritualidad y la devoción al gobernante se consideraban virtudes supremas. Para los países vecinos y para Roma, los eunucos de Cleopatra representaban el espíritu misterioso de Egipto. Ellos encarnaban un significado simbólico que representaba las tradiciones egipcias y la grandeza de la dinastía gobernante. Al final, su imagen se convirtió en parte del legado egipcio, mostrando al mundo que el poder y la riqueza de Egipto no solo residían en sus recursos materiales, sino también en sus valores espirituales y culturales. Los eunucos de Cleopatra no solo la servían, sino que también eran hábiles maestros de la intriga. Cleopatra los entrenaba en las sutilezas de la manipulación y la habilidad de influir sin ser detectados. Podían escuchar conversaciones, recopilar información y usarla para dirigir los eventos en la dirección deseada. Esto los convertía en agentes de influencia únicos, cuya lealtad no tenía límites y cuyas habilidades en las intrigas estaban perfectamente afinadas. Los rumores de que los eunucos poseían el arte de la intriga hacían que fueran tratados con cautela e incluso temor. Las personas sabían que podían ser no solo sirvientes leales, sino también adversarios peligrosos si era necesario para satisfacer los intereses de su señora. Esta habilidad para tejer intrigas se convirtió en parte de su imagen y los transformó en auténticos maestros de los juegos de la corte. Cuando Cleopatra falleció, los eunucos que aún vivían se convirtieron en sus sombras que continuaron protegiendo su legado incluso después de su muerte. Estos sirvientes leales seguían sirviendo su imagen, defendiendo su honor y evitando que sus enemigos mancillaran su memoria. Estaban dispuestos a defender su nombre, incluso si eso significaba poner en riesgo su propia seguridad. Algunos historiadores sugieren que los eunucos sobrevivientes pudieron haber intentado organizar una conspiración contra los romanos para vengar a su señora. Aunque no tuvieron éxito, sus acciones quedaron en la historia como una manifestación de lealtad absoluta que permaneció firme incluso después de la muerte. Así, los eunucos se convirtieron en símbolo de aquellos que estaban dispuestos a seguir a su líder no solo en vida, sino también después de su partida. Cleopatra comprendía que su imagen debía ser algo más que la de una simple gobernante. Ella construía a su alrededor una atmósfera de divinidad, y los eunucos desempeñaban un papel importante en el mantenimiento de esta ilusión. Su absoluta lealtad le permitía construir un culto a su personalidad, donde cada paso, cada mirada o gesto eran percibidos como algo sagrado.
Usaba simbolismo y utilizaba a los eunucos para mantener este culto. Ellos cuidaban de su paz, realizaban rituales y ceremonias que permitían a la gente considerarla una auténtica diosa en la tierra. Esta imagen era crucial para que sus súbditos la vieran no solo como una líder, sino como una fuerza capaz de mantener la estabilidad y el orden en el reino. Los eunucos, que siempre estaban cerca de ella, resaltaban su exclusividad y singularidad, pues estaban dispuestos a sacrificar todo por ella. Así, ellos no solo le servían, sino que también contribuían a construir su estatus mítico, que fortalecía su posición en el trono. Los eunucos servían a Cleopatra no solo en la corte, sino también fuera de ella, cumpliendo encargos especiales relacionados con misiones secretas y espionaje. Al ser absolutamente leales, eran los agentes ideales para realizar labores de inteligencia, recopilar información y transmitir datos confidenciales. Su posición les permitía moverse libremente en el palacio y fuera de él, permaneciendo en las sombras, lo que los hacía imprescindibles en las maniobras políticas de Cleopatra. Ella los utilizaba para establecer contactos con representantes de otros países y, a veces, incluso para sobornar o chantajear, si eso era necesario para lograr sus objetivos. Los eunucos sabían que cualquier tarea que realizaran se hacía en beneficio de su reina, y esto solo reforzaba su lealtad. Se convirtieron en los ojos y oídos de Cleopatra en aquellos lugares a los que ella misma no podía ir, ayudándola a tomar decisiones informadas y a gobernar su reino con mayor precisión. Cuando la influencia de Roma comenzó a ejercer presión sobre Egipto, Cleopatra entendió que debía ser especialmente cautelosa. En su entorno, los eunucos se convirtieron en una especie de mediadores diplomáticos. Ayudaban a mantener el delicado equilibrio entre su independencia y la necesidad de considerar los intereses de Roma. Los eunucos desempeñaban el papel de emisarios pacíficos que transmitían sus deseos, peticiones o incluso amenazas, si era necesario. Gracias a los eunucos, Cleopatra podía mantener relaciones diplomáticas complejas sin mostrar debilidad ante los embajadores y nobles romanos. Eran los mediadores perfectos de su línea diplomática, porque no tenían intereses personales y siempre transmitían sus palabras con exactitud. Esta lealtad permitía a Cleopatra trazar estrategias en sus relaciones con Roma, al mismo tiempo que conservaba su independencia y dignidad. Cuando Cleopatra comprendió que su reinado estaba llegando a su fin y que Roma no le daría la oportunidad de mantener su trono, se dirigió a sus eunucos más leales para transmitir sus últimas instrucciones. Los historiadores afirman que en aquellos días les confió sus deseos más íntimos y, quizás, incluso planes sobre cómo debería ser interpretada su muerte. Estas personas se convirtieron no solo en testigos de sus últimos momentos, sino en guardianes de su voluntad póstuma. En sus manos quedaba la memoria de la gran reina y sus deseos sobre cómo debería conservarse su legado en la historia. Los eunucos sabían que sus vidas, al igual que la de su señora, estaban cerca de terminar, y su último acto de lealtad fue preservar su imagen y sus secretos para las generaciones futuras. El servicio de los eunucos a Cleopatra se convirtió en un símbolo de lealtad absoluta que perduró durante siglos. Esta imagen permaneció en la historia como ejemplo de cómo los grandes líderes pueden inspirar a sus seguidores a una devoción que va más allá de lo ordinario. Su lealtad se convirtió en una lección para las generaciones siguientes, mostrando que la verdadera devoción y el servicio pueden seguir siendo relevantes incluso después de cientos de años. Cleopatra dejó no solo la historia de su vida y su actividad política, sino también la historia de las personas que la sirvieron hasta el final. Los eunucos se convirtieron en parte de su legado eterno, en un símbolo de su grandeza y de una lealtad que sigue viva incluso después de miles de años. De este modo, su servicio recordó al mundo que el verdadero poder no requiere solo fuerza, sino también la habilidad para rodearse de aquellos que están dispuestos a dedicar su vida a preservarlo. Cleopatra fue conocida por su habilidad para formar alianzas inesperadas y alianzas secretas. En esto, sus eunucos desempeñaban un papel fundamental como intermediarios entre ella y posibles aliados, incluidos poderosos representantes de estados vecinos e incluso generales romanos individuales. Gracias a los eunucos, podía enviar mensajes confidenciales y llevar a cabo negociaciones sin llamar la atención de sus enemigos. Los eunucos eran perfectos para esta tarea, ya que se los percibía como simples sirvientes y no como diplomáticos o agentes.
Esto les permitía moverse con libertad y transmitir información sin obstáculos. Se convirtieron en su fuerza diplomática invisible, permitiéndole a Cleopatra manipular eventos políticos y mantener a sus enemigos en la ignorancia respecto a sus verdaderas intenciones. Después de la muerte de Cleopatra y la caída de su imperio, los eunucos sobrevivientes continuaron protegiendo su honor y su memoria. Muchos de ellos, quizás, vivieron solo unos días o meses después de su desaparición, pero incluso en ese corto tiempo, lucharon para que su legado perdurara y su imagen no fuera distorsionada. Para ellos, Cleopatra no era solo una gobernante, sino la personificación de un ideal al cual dedicaron su vida. Incluso después de la conquista de Egipto por los romanos y el inicio de una nueva era, los eunucos preservaron sus secretos y las leyendas sobre su vida, llevándolas consigo a la tumba. Sabían que con su partida, muchos de los secretos de Cleopatra se perderían para siempre, pero, tal vez, para ellos, eso era el desenlace preferido. Los secretos que custodiaban estaban destinados solo para aquellos que realmente la conocieron, y se los llevaron consigo, preservando el halo místico alrededor de la figura de la última reina de Egipto. Con el tiempo, los eunucos comenzaron a percibirse como algo más que simples sirvientes. Formaron una especie de sociedad secreta en la corte de Cleopatra, dedicada a proteger sus intereses. Sus acciones estaban rodeadas de misterio, y hasta otros cortesanos rara vez sabían con exactitud qué tareas cumplían los eunucos o qué misiones llevaban a cabo. Esta sociedad secreta fortalecía la atmósfera de inaccesibilidad y enigma alrededor de Cleopatra. Esta posición única de los eunucos intensificaba aún más su vínculo con Cleopatra, convirtiendo su lealtad en un símbolo de devoción profunda. Aquellos que los rodeaban no los veían solo como ejecutores de la voluntad de la reina, sino como guardianes de sus secretos, lo que los transformaba casi en figuras sagradas. Esta sociedad secreta se convirtió en un ejemplo de poder oculto que Cleopatra manejaba hábilmente para lograr sus objetivos. Después de la muerte de Cleopatra, muchos de los eunucos que permanecían vivos creían que su espíritu continuaba presente y guiaba sus acciones. Veían ciertos signos, como fenómenos naturales inusuales, estrellas o animales, como símbolos de su presencia y bendición. Esto creaba una conexión casi mística entre ellos y su difunta reina, impulsándolos a seguir sirviéndola, aunque ya no pudiera darles órdenes. Estos símbolos y señales se convirtieron en parte de su fe interna, casi como un culto de adoración. Creían que su servicio continuaba incluso después de su muerte, y muchos de ellos siguieron sus principios y mantuvieron su legado. Así, los eunucos se transformaron en guardianes eternos del espíritu de Cleopatra, y su servicio se convirtió en símbolo de una lealtad que no conoce límites, ni siquiera los de la muerte. En la época de Cleopatra, cuando la confidencialidad era esencial para las intrigas políticas, los eunucos se convirtieron en portadores de códigos y símbolos especiales. Cleopatra los instruyó en el uso de gestos secretos, expresiones y códigos para comunicarse entre ellos y transmitir información sin llamar la atención de los demás. Estos signos les permitían intercambiar datos importantes justo frente a los enemigos, permaneciendo en total discreción. El uso de estos códigos y símbolos se convirtió en una parte importante de su servicio. Podían detectar el peligro al instante, transmitir instrucciones secretas de Cleopatra y adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. Esto los transformó en una especie de red oculta dentro de la corte, que garantizaba la seguridad y el control de la información. De este modo, no eran solo sirvientes, sino actores clave en la gestión encubierta del reino. Según algunos registros, Cleopatra organizaba rituales especiales en los que solo participaban los eunucos más leales. Estos rituales estaban destinados a fortalecer su devoción y a mantener un espíritu de unidad entre aquellos que le servían más de cerca. Estas ceremonias podían incluir votos de lealtad, iniciaciones en nuevas misiones y gestos simbólicos que expresaban su fidelidad. Estos rituales se convirtieron en una parte fundamental de su servicio y creaban una atmósfera de conexión profunda entre ellos y su reina. No solo cumplían con tareas asignadas, sino que sentían que formaban parte de un propósito superior, por el cual estaban dispuestos a sacrificarse. Tales rituales reforzaban su lealtad y transformaban su servicio en algo sagrado, uniéndolos a Cleopatra en un nivel espiritual.
Cleopatra, siendo una estratega consumada, dedicaba mucho esfuerzo a entrenar a sus eunucos en el arte de la manipulación y la influencia. Ellos pasaban por un entrenamiento especial que incluía el desarrollo de habilidades diplomáticas y psicológicas. Aprendían a prever las intenciones de otras personas, comprender sus debilidades y usar esta información en beneficio de su reina. Este tipo de preparación convertía a los eunucos en figuras mucho más significativas dentro de la corte de lo que podía suponerse. No solo ejecutaban órdenes, sino que también actuaban como manipuladores ocultos, capaces de influir en los demás y dirigirlos en la dirección deseada. Cleopatra sabía que rodearse de personas tan hábiles y leales fortalecía su poder y la hacía aún más invulnerable. Al final, la historia de Cleopatra y sus eunucos representa una lección de devoción absoluta. Los eunucos, que dedicaron su vida a su reina, mostraron una lealtad que no pedía nada a cambio. Su relación con Cleopatra se convirtió en el símbolo de un servicio desinteresado, un ejemplo de cómo la devoción y la fidelidad hacia un líder pueden convertirse en un propósito de vida. Esta historia de entrega sin reservas sigue siendo una inspiración para muchos. Los eunucos de Cleopatra dejaron un legado que no solo hablaba de la grandeza de su reina, sino también de la nobleza de aquellos que la servían. A través de sus acciones, mostraron al mundo el poder de una lealtad incondicional, y su historia continúa siendo un testamento de lo que significa vivir y morir por alguien en quien uno cree profundamente.